Buenísimos días, comunidad. Sí, lo habéis visto bien. En este vídeo nos vamos a hacer la ducha, baño, bañera, aseo de Goku. Exacto, nos vamos a hacer el aseo, la zona de limpieza de Goku nos vamos a hacer. Me imagino que vosotros estaréis pensando, pero ¿y los paneles? ¿Qué pasa con los paneles? ¿Lo dejamos a medias? No, lo que esto conlleva un tiempo. Vamos a seguir, yo creo que la semana que viene ya tendremos paneles. Ah, os llama la atención este panel de aquí, ¿no? El panel que está por aquí detrás, os llama la atención, ¿sí? Llama la atención este panel ultra ligero y ultra resistente. Uy, 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 que se me cae, que se me cae. Peligro, peligro, vale. A ver, ¿cómo lo pongo ahora? Ay, no, ay. Bueno, muy bien. Os llamará la atención este panel, me imagino. Sí. Lo veréis la semana que viene. Esta semana vamos a hacer algo especial. Necesito tiempo para organizar bien esto de los paneles y no volver a fallar. Así que en este vídeo vamos a hacer una bañera un tanto peculiar. Para ello vamos a usar materiales reciclados que encontré en la planta. Un depósito de 200 litros y algo de tubo de cobre en mal estado. Sí, ya os he dicho que está en bastante mal estado. Tanto que no estoy seguro de si esto va a salir bien o la vamos a cagar como en el vídeo anterior. El depósito, bueno, no está en muy mal estado. Quiero decir, no está oxidado ni roto, pero está hecho una auténtica porquería. Ahora mismo da un poco de mal rollo meterse aquí. Una botella de butano. ¿Para calentar el agua? No. Para doblar el tubo de cobre de manera uniforme. Más porque en el estado en el que está es complicado. Voy a cortar los extremos con el cortador de tubo de cobre. Le voy dando vueltas y apretando poco a poco. Aquí lo tenemos. Voy a comprobar que no tenga ninguna fuga. La forma más fácil de comprobarlo es así mismo, soplando. Parece que está correcto. Estas son las herramientas y piezas que vamos a utilizar hoy. Unas reducciones de cobre, decapante, estaño, lana de acero, pinzas, un grifo, soplete y 4 cositas más. Además, unas barras extras de tubo de cobre que he comprado. Os cuento súper rápido la diferencia entre esta barra que hemos comprado, que no podemos doblar, es rígida, y lo que sería el tubo que hemos estado usando hasta ahora, que es más flexible. ¡Hola! Ya lo he doblado por aquí. Es más flexible, como podéis ver. Lo podemos doblar, ¿sí? Este tubo es más flexible gracias a un proceso extra de recocido. Nosotros necesitamos que una parte de este rígido, que no podemos doblar, sea flexible, sea más maleable para poder hacerle una vuelta más a esto. Así que vamos a recocerlo. Para esto vamos a usar el soplete. Vamos a calentar el tubo de cobre. Bastante. Hasta que se ponga al rojo vivo. Nos ayudamos con las pinzas para poder moverlo sin quemarnos. Lo meteré en agua para enfriarlo. Y como veis, ahora sí podemos doblar el tubo rígido que antes no podíamos. Voy a darle forma a la parte que hemos recocido con la ayuda de la bombona de butano. Parece que no lo he hecho bien del todo, lo caliento un poco más. Ahora sí, voy a repetir exactamente el mismo proceso con el otro tubo de cobre. Y toca comprobar que todo esté bien. Perfecto. Es momento de soldarlo. Para ello, anteriormente ya lo hemos limpiado con lana de acero. Toca aplicar el decapante, calentar y soldar. Tenemos nuestro invento ya más o menos soldado, espero. Vamos a comprobarlo. Joder, que me mareo. Vale, parece que va bien. Vamos a dejar esto apartado de momento y vámonos con el depósito. El depósito, bueno, voy a intentar darle unos golpes rápidos para quitar los bollos más grandes. Ya habéis visto cómo está el depósito, ¿sí? Hay que protegerse contra esta suciedad. Guantes. Un mix de productos un tanto especial. Todo esto bien removido y a limpiar. ¡Qué rica agua!
Se me ha hecho tarde grabando el vídeo de jueves, así que me quedo sin sol. Vamos a darle caña a esto. Vamos a lijar tanto el exterior como el interior. Como no me fío de que esté bien desinfectado, le voy a pasar un trapo con disolvente e incluso una segunda vez con acetona. Ahora que lo tenemos todo limpio, toca pintarlo. He comprado un color azul antióxido para metales. Como quiero que el agua se vea lo más clara y bonita posible, voy a mezclarlo con blanco para aclarar el color. Y como voy a pintar con el compresor y pulverizador, disuelvo un poco la pintura con disolvente. Aquí tenemos el bidón, lo hemos colocado mirando hacia el sol para que le entre un poquito de calorcito y vaya secando. Vamos a verlo. Creo que escogimos muy bien el color. Así, de esta manera, el agua se va a ver cristalina y súper bonita. Toca pintar el exterior. Color escogido, negro antracita, a conjunto con el contenedor. Taparemos la parte superior para no pintar por accidente ese color azul tan bonito. No hagáis como yo. Si hace tanto aire, es mejor pintar con rodillo o brocha. No malgastaréis tanta pintura. Un segundo depósito. ¿Para qué? ¿Para bañarnos los dos a la vez? No. Este depósito voy a marcarlo y cortarlo con la ayuda de la radial a batería Milwaukee M18. Le hago un corte extra y compruebo que el churro mal hecho este de cobre reciclado entra. Lo pintamos. Para marcar un poco de contraste, este depósito lo voy a pintar de color negro, puro negro. En este caso ya podéis ver que no lo hemos limpiado ni lijado. No hace falta. Aquí dentro vamos a hacer fuego y lo más seguro es que la pintura termine saltando. Pero ya sabéis, esto es YouTube, tiene que quedar bonito o como mínimo no quedar horrible, como estaba. En la base de este depósito le pongo unos ladrillos refractarios. No quiero accidentes. Bien, hierro plano que nos sobró del trabajo anterior. Cortamos por la mitad, marco unos puntos y procedemos a agujerear con la bestia batería Milwaukee. Ya veis para qué sirve, ¿sí? Como el tubo va a calentarse mucho, es posible que se deforme un poco. Con este refuerzo evitaremos en parte que esto pase. Momento crítico. Toca poner el grifo en el depósito. No tengo coronas de esta medida, así que le pasaré la broca más grande que tengo. He comprado un manguito para arroscarlo por el otro lado, por el interior. Así, al apretarlo, hará presión contra las paredes del depósito. Además, cubriremos con Sika, una buena cantidad. Siempre tengo problemas con las fugas de agua, así que mejor no escatimar. Última soldadura que voy a hacer. Soldamos un codo para que, en caso de que este invento funcione, el agua salga en dirección al interior del depósito. Así, a la vez, el tubo queda clavado en el depósito. En principio el invento está listo, pero hay que dejar todo esto un poco más bonito. ¿Recordáis que nos sobraron tablas de madera de la puerta terraza? Vamos a usarlas para hacer una pequeña tarima. Seguramente esta tarima luego la pongamos frente a la puerta del contenedor, como recibidor. Día nuevo. Tenemos esto ya casi listo. Y estoy un poco cagado. Estoy cagado porque este vídeo puede ser más fail todavía que el de los paneles de cemento. Os voy a enseñar por qué. Bien, tenemos aquí nuestro suelo de madera que nos ha quedado súper bonito. Tenemos el primer depósito que está muy bien sellado por aquí. Y como veis, soy terrible soldando el cobre y al final le tuve que poner Sika. Fatal. Pero el problema que podríamos tener está en esta zona de aquí. Ya sabéis que aquí es donde va a estar el fuego y tenemos una soldadura por aquí
y otra soldadura por allí. Dejando de lado ya el hecho de que la soldadura esté mejor o esté peor, que de momento no sale aire ni pierde porque hemos hecho la prueba, pero dejando de lado esto, lo malo es que al prender el fuego se pueden calentar, se puede deshacer el estaño y podríamos generar fugas. Tenemos esto ya llenándose. Ya veis, el agua sale así a borbotones porque es agua del pozo. Esta manguera viene por aquí y bueno, y se va a un pozo que hay allí abajo. Y mientras esto de aquí detrás se llena, como ya sabéis que no me gusta estar parado, vamos a ir haciendo otra cosita que tenía en mente. Mierda. Vale, se me estaba saliendo el agua, pero ha sido poquito, ha sido muy poco, no, nada, 4 litros. A ver, ¿qué quito esto? Y esto también. Bueno, agüita de pozo, está un poco verde, pero está genial. Uf, está helada, pero helada. Mira, genial, así podemos sacar todo esto de aquí. Ahí está. Está fría, Y sí que se ve un poquito verde, por el fondo. Pero bueno, esto es natural. Natural, auténtico. Y tenemos un pequeño error. Ahora que está todo lleno, he abierto el grifo para que se llene todo el circuito. Y en esta no tenemos nada, esta está bien, pero esa de ahí abajo pierde agua. Soy terrible con las cosas de agua, siempre me pierde. Es una... Bueno, como no quiero desmontar todo, creo que iré a comprar este epoxi, esta pasta, el Nural 23 o el Nural o el Patex o algo, y le pondré ahí y lo protegeremos con algo para que cuando haya fuego no se queme. Seguimos con otra cosa. Una mesa hecha con palets reciclados que hice hace un tiempo. Toca restaurarla. Un poco. Un buen lijado y el mismo barniz color madera sapeli que usamos para la puerta terraza. El tronco que cortamos antes, la tapa de madera que usamos para tapar el depósito. Ahora es una mesa. Fantástico. He reparado ya las fugas que teníamos por aquí y le he puesto este tubo de hierro para que la llama no toque directamente en la soldadura. Vamos a ver si funciona. Sí. Aquí tenemos a la señorita Ana, que no sé cómo lo hace, pero siempre viene cuando estamos acabando el trabajo. Siempre viene para disfrutarlo, la tía. No sé cómo lo haces, ¿eh? Es un don. Sí, bueno, menos mal que tenemos la Tarzana aquí, que nos ha encendido el fuego. No las tengo todas, ¿eh? No sé por qué creo que alguna fuga habrá y no va a funcionar. Pero ¿sabéis qué? Voy a buscar unas patatas y por lo menos haremos algo de comer. Si no nos podemos bañar, por lo menos comeremos. Mirad. Ya sale. A ver si se ve. ¿Lo veis, sí? Sí que va saliendo ya. Pensé que sería más lento, ¿eh? No pensé que sería tan rápido esto. Muy bien. Fantástico, funciona.
Mientras se calienta el agua, vamos a preparar la cena. Unas patatas, unas cebollas, paramos un momento porque se nos sale el agua caliente, los reparamos, unas alcachofas, un pimiento y unos espárragos. Pobre agua. Maravilla. Ay. Oh. Bueno, después de disfrutar tranquilamente de este bañito, sin cámaras, con paciencia y tranquilidad, ha llegado el momento de despedirse. Nosotros vamos a comer algo y nos vemos la semana que viene.